Bueno, vamos a ver. Estoy cero, aquí pone cero. Tomando ese café. Hombre, Sebastián, buenas tardes. Que conste que no pongo hola, Lina, porque em, luego me quitan los vídeos y no me dejan editarlos y tal, ¿no? Pues no ponemos música y nos damos la bienvenida sin música, ¿no? Aunque bueno, podemos poner un poquito, vamos a intentarlo, a ver. O será que luego, porque habrá mucha gente hoy que como estáis trabajando y tal, pues se quedará ahí el artículo, el vídeo artículo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se va a quedar ahí grabado en YouTube. ¿Vale? Canción. Ahora no sé si se oye todo bien. Así damos la bienvenida, como se merece. Un poquito de musiquita. Muy bien, Sebastián, estamos aquí, ya pues eso, más atareados, comenzando a trabajar, pues con pruebas, esfuerzo, todo esto. Pues bueno, pues trabajando, empezando ya a la nueva normalidad, ¿no? Que se dice, ¿no? Que dicen ahora que es la nueva normalidad. Bueno, pues bienvenidos, chicos. Vamos a dar un minutito más mientras me acabo este rico café de Colombia. Qué rico es el café colombiano, por favor. Hay una cosa que me encanta. ¿Qué pasa, mijo? Una cosa que me encanta es el café colombiano. El café colombiano es riquísimo, riquísimo. Además, hoy vamos a hablar de unos temas sumamente interesantes y escabrosos, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre todo lo que envuelve a la ciencia del deporte, ¿no? Vamos a ver un poco todo esto y vamos a sacarle jugo y vamos a ver qué podemos sacar nosotros como personas, ¿no? Como deportistas y como entrenadores, qué podemos sacar de ello, ¿ok? Bueno, vamos a parar la música, ahora sí. Estamos todos bienvenidos a la que he dicho. Es que parece como si no digo el tema, si el tema no lo digo con música, parece como que no tenga introducción. Entonces, esto para mí que es un poco un vicio de mi pasado, del tiempo que he estado pues dando clases de spinning y todo esto, pues que lo veo así, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar de una cosa muy interesante. Todo, vamos a ver, como me dicen a mí, ¿no? Dice, tú nunca das puntadas sin hilo, ¿no? O sea, quiero decir que, vamos a ver, todo esto viene y os vais a reír cuando lo diga, os vais a reír mucho. Todo viene, bueno, prefiero que lo descubráis poco a poco, ¿vale? Vamos a dejarlo de una sorpresa. Ha ocurrido algo en mi vida repasando cosas y viendo artículos pues, de deporte, de deportivos y tal. Sabéis mucho que me atrae todo el tema del dopaje, todo esto pues, me atrae bastante, ¿no? Y ha aparecido pues, un estudio, ¿no? Pues, que hablaba sobre una cosa que es el dopaje genético, ¿no? Y vamos a ver cómo me ha impactado de los ítems, ¿no? De cómo se puede dopar genéticamente y luego lo vais a ver, ¿no? Yo pienso que primero eh, podemos hablar un poco de lo que es el deporte, ¿no? De lo que es el deporte hoy en día. Quizás redunde un poquito en todo lo que hemos estado hablando, pues toda esta cuarentena y tal, pero bueno, para los que no habéis seguido durante esta cuarentena, pues voy a poder deciros un poco, pues cómo avanza el tema de lo que es la ciencia del deporte, ¿no? Que son los dos temas, ¿no? Ciencia del deporte y dopaje genético. Para mí lo cual va todo unido, ¿no? También recuerdo que lo mío es un punto de vista, ¿de acuerdo? Digamos, gente ética. Normalmente la gente ética es la gente que no ha practicado deporte, eh, que la cual no esté de acuerdo conmigo, ¿no? Pero sí que es verdad que de unos años hasta ahora, pues la ciencia en el deporte está adquiriendo, digamos, una importancia muy relevante, ¿no? Digamos que prácticamente hoy si no aplicamos la ciencia del deporte, estamos en clara desventaja frente a nuestros enemigos, ¿no? Y nuestros enemigos, nuestros contrincantes, ¿vale? Vamos a dejarlo como contrincantes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos dentro de la ciencia del deporte? ¿Dónde se han hallado los máximos, digamos, hallazgos y dónde se basa, ¿no? La ciencia del deporte? Antes, digamos, en la época de griegos y tal, pues, cuando empezaron los primeros Juegos Olímpicos,
tener en cuenta que siempre ha sido el juego olímpico, los Juegos Olímpicos siempre ha sido una manera de hacer una guerra, eh, digamos, sin derramar sangre, ¿no? Manera de combatir varios países, ¿no? De combatir para ver quién es mejor, quiénes son mejores, ¿no? Si son mejores los griegos que los romanos, o son mejores los romanos que tal, o en este caso si es mejor Estados Unidos que Rusia o Estados Unidos que China, ¿no? Normalmente las grandes potencias, China, Estados Unidos, Rusia, dependiendo un poco de la época en la que nos movamos, ¿no? Pues si nos movemos, por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, pues ya nos vamos a la antigua RDA, nos vamos a un montón normalmente las potencias económicas, ¿no? O las potencias ideológicas, en el caso de entonces era el comunismo y el capitalismo, intentan demostrar digamos, cuál es la mejor, digamos, la mejor faceta de sus deportistas en lo que sería una guerra consentida. Y cada 4 años, pues, el mundo se decide hacer una guerra mundial que se llama una Olimpiada, la cual este año no ha habido, ¿no? Lamentablemente. Se ha roto este ciclo olímpico, lamentablemente ha sido a ver cómo lo arreglan, pero bueno, una gran putada, hablando claro, para todos los deportistas que han esperado 4 años, ¿vale? Para intentar ir a una Olimpiada. Vosotros ya lo sabéis que yo estaba para ir a Atlanta y mis sueños fueron truncados por un accidente. Entonces, el olimpismo es una cosa en la cabeza. Es una cosa que, bueno, todo el mundo que quiere a la Olimpiada, ¿no? Cualquier deportista que sea. Bueno, pues bueno, vamos, quitamos toda esta nostalgia deportiva que tengo, ¿no? Entonces, vemos que esas potencias lo que han ido haciendo es aplicar todo su conocimiento y toda su economía. Parte de esa economía ha ido a dedicarse para el avance tecnológico, digamos, de los deportistas, ¿no? Antiguamente, si bien en la edad, digamos, más antigua, esas Olimpiadas, la gente, pues comía alguna fruta especial o alguna hierba machacada, pues el mate, el té, el café, la hoja de coca. Usaban cosas, digamos, que estaban en el campo y estaban a nuestro alrededor, que pudiesen mejorar el rendimiento deportivo. Luego ya conforme se iba, digamos, pasando el tiempo, se dieron cuenta de que no solo ingiriendo, digamos, alimentos o plantas se podía mejorar, ¿no? Sino que había muchos más factores, ¿no? Entonces fue, digamos, primero el factor de elección, ¿no? ¿A quién elegían para hacer deporte? Pues al que veíamos que peleando era un buen luchador, no, o el que estaba más fuerte, o el que estaba más, o el que más la cualidad visible de esa persona, la que más se adecuaba al deporte que estaba. Entonces, cuando se dieron cuenta de que entrenando se podía mejorar, empezaron a tomar, digamos, caliz el entrenamiento. Por lo tanto, se descubrió de que había que ir entrenando temporalmente, o sea, cada X días había que entrenar para mantener, digamos, esa física, al igual que si fuese un ejército. Recordar lo que hemos dicho al principio, la Olimpiada, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo, los Juegos de aquí populares, son una guerra sin sangre, en la que todo el mundo quiere ganar. Entonces, se empezó a tener en cuenta ya el entrenamiento. Después ya del entrenamiento y los productos que hemos dicho, o sea, una vez que de los productos, empezó a evolucionar pues, digamos, todo el mundo del deporte, ¿no? Entonces, claro, las economías grandes han destinado para demostrar su supremacía frente al resto, han destinado mucho dinero a lo que es el tema de investigación, ¿no? Hay muchas universidades como Berlín, pues, Estados Unidos, hay quiero decir, muchos entes, tanto privados como públicos, que se dedican a investigar el deporte. Todo esto, pues bueno, pues fue el primer Eddy Merckx, que fue el primero que tecnificó, digamos, el ciclismo. Ahora ya nos metemos de lleno en el ciclismo, ¿no? Aunque estamos hablando de todos los deportes. Y él empezó pues, a experimentar pues, con lo típico, ¿no? Con estimulantes, con tal, con lo que realmente pues, se seguía un poco la tónica que estábamos siguiendo desde la edad de Grecia, ¿no? Desde de tomar plantas, de tomar medicamentos, ¿no? Pero luego ya a raíz de antes de la Segunda Guerra Mundial, ya cuando empezamos con el Frente del Este, se empezó a ver laboratorios y mucha investigación
farmacológica. Por lo tanto, ya empezamos con el entrenamiento farmacológico y lo que era un poco pues, el saber seleccionar a quiénes son los deportistas. Luego ya, digamos, en cuanto pasó ya todo lo que es toda esta época, ¿no? Pues fijándonos un poco en el ciclismo, empezamos a ver pues, ciclistas que digamos, sobrepasaban los límites de los demás, ¿no? Y se empezó a basar mucho, digamos, el fabricar esa persona, ¿no? En basar, digamos, en buscar, en seleccionar, saber seleccionar a la persona adecuada y saberle empujar con las ayudas necesarias para poder, digamos, hacer un buen deportista. Con la era Indurain, pues se demostró, pues, un cambio razonable, digamos, una persona con peso, ¿no? Con semejante altura y semejante peso, actualmente es el hombre más pesado de peso que ha subido las montañas del Tour, ¿no? A mayor velocidad. No hay ningún deportista que haya subiendo Indurain en esa época con el peso de Indurain, ¿no? Luego ya pues vino Armstrong, ¿no? Con un sistema de dopaje organizado, bueno, que el dopaje organizado estaba a nivel, digamos, estaba homogéneamente repartido entre todos, pero bueno, él hizo uso muy razonable, fue inteligente a la hora de elegir, digamos, la estrategia a seguir para ganar un Tour de Francia, ¿no? Entonces, lo que hizo él fue, digamos, racionalizar y no solo él, sino que toda la organización en el bien de conseguir un objetivo bien claro que era ganar el Tour de Francia. Bueno, a todo esto, pues vamos a ver, pues, la época, pues, de Ulrich, de tal. Ahora la época se ha empezado a ver que, vamos a ver que como todo el mundo dispone de los mismos materiales, pues nos encontramos que el entrenamiento otra vez ha hecho importante. Entonces ya vemos desde la época de Armstrong hasta ahora como el entrenamiento y el dopaje han ido estrechamente unidos frente a la selección, digamos, al saber seleccionar qué tipo de persona es la adecuada, ¿no? Porque eso sí que vamos a decirlo, sí que lo hemos comentado. Un burro no lo puedes hacer un caballo de carreras. Nunca, nunca se puede hacer. Por tanto, una persona que no está dotada de una cierta genética, no podemos hacerlo un competidor, ¿no? Entonces, todo esto, pues vamos a ver, ha ido mucha ciencia del entrenamiento, pues porque realmente lo que es la ciencia del entrenamiento, algunos deportistas que os habéis comentado lo podéis corroborar, el entrenar de una manera con datos, haciendo una prueba de esfuerzo, sabiendo cuál es el consumo, cuáles vuestros umbrales, dónde tenéis que entrenar, llevando un seguimiento exhaustivo de cargas, de tal, o sea, el entrenamiento ha adquirido una importancia muy relevante, digamos, frente a lo que da el doping, ¿no? Pero claro, la combinación perfecta es esto. Claro, ahora mismo me encuentro con un estudio, ¿no? De la Universidad de Berlín, donde se hablaba del dopaje genético. Me llama mucho la atención ese artículo. Si bien en el artículo en sí no tenía mucha amiga, o sea, porque realmente de lo que habla ese artículo es de que hay 220 genes importantes, ¿no? 220 genes importantes para el deporte. O sea, imaginaros la cantidad de genes que implican a una persona para el deporte. Donde ahí, claro, casi podemos decir cada uno como cualidad deportiva, ¿no? La fuerza, la resistencia, la fuerza-resistencia, la potencia, la concentración, o sea, vamos a ver que hay un montón de genes, ¿no? Entonces, básicamente, digamos que se basa el estudio en ver un poco esos 220 genes, por dónde van y dónde la fuerza muscular es uno de ellos, con la miostatina, y el V2 Max a través de la eritropoyetina, digamos que son los dos factores, digamos, un poco más. ¿Qué sucede? Que el dopaje genético es indetectable, ¿no? Si ya era el dopaje hormonal, ¿no? Digamos que una hormona, realmente, una hormona es un mensajero, ¿de acuerdo? Se llama como un mensajero, ¿no? Entonces, digamos, lo que hace es poner en marcha un sistema de mecanismos, ¿no? Pero claro, cuando lo hacemos de manera antinatural, pues es detectable, ¿no? Y lo que estamos hablando ahora es de genéticamente, ¿no? Digamos, de anular o de sobreexcitar, digamos, una hormona determinada sin que tengamos... todos estos estudios, pues, claro, lógicamente, yo estoy seguro
de que si el tema están hablando ya de que hay 220, tal, no sé cuántos, yo estoy completamente seguro de que hay personas que están ya dopados genéticamente, seguro, ¿de acuerdo? Claro, ahí dónde está el tema ese que quería yo explicar, ¿no? El dopaje genético, tenemos que explicar que es, digamos, bueno, me he olvidado, a partir de está la hidropoietina, está la miostatina y el factor de crecimiento insulínico, lo que se llama el IGF-1, ¿de acuerdo? Que muchos lo habréis oído hablar en revistas y tal. Todos estos son los factores, digamos, genéticos, digamos, más conocidos, ¿no? Estos tres, ¿no? El que actúa sobre la fuerza muscular, el que actúa sobre el V2 Max, ¿no? Y el que actúa sobre los sistemas de producción de energía, ¿no? Que al fin y al cabo, descubierto de que ahora ya no es el que más sufre, sino que es el que mejor sabe aprovechar sus sistemas, sus sustratos energéticos. Entonces, claro, todo eso es lo que decimos. Nosotros con una prueba de esfuerzo nosotros vamos a poder ver cuáles son nuestros sustratos energéticos y cuándo, digamos, podemos emplearlo y cómo saber entrenar para aprovechar ese conocimiento. Perdón. Claro, si nos damos cuenta, el dopaje genético es indetectable porque está dentro de nuestras células. O sea, no se puede analizar con un análisis de sangre, no se puede analizar con un análisis de orina, ¿no? Sino que está dentro de nuestras células, dentro de nuestro código. Eso, vamos a ver, desde el punto de vista, digamos, ético, pues realmente no sería muy ético el doparse, ¿no? Pero vamos a ver, ya sabemos y sabéis cómo pienso yo, que, digamos, sabemos de sobras que la gente lo va a hacer, porque va a tener ganas de hacerlo y lo va a hacer, ¿no? Y porque todos los deportistas tenemos un algo especial que nos hace, digamos, ser ambiciosos, querer algo a toda costa, ¿no? Aunque nos tengamos que morir un mes después, ¿no? Ganar un campeonato del mundo y nosotros queremos ganar un campeonato del mundo, sea como sea, aunque después nos tengamos que morir. Entonces, vamos a ver, que duda cabe, el dopaje está en marcha segurísimo, ¿no? Y pronto nos daremos cuenta de ello. ¿Por qué influye tanto la genética? ¿No? Si nosotros hacemos un repaso, por ejemplo, a los campeones de 100 metros lisos de todas las Olimpiadas, ¿no? De estas últimas Olimpiadas, nos damos cuenta que desde Usain Bolt, vamos a ver, vamos a nombrar a casi todo, Usain Bolt, ay, vale, no me acordaré de los nombres, ¿no? Johnson, aunque fue descalificado por dopaje, todos los deportistas, digamos, vencedores de las últimas Olimpiadas. Y nos tendríamos que ir hasta 1980, creo que fue en la de 1980, esta película de Moscú, creo, que no ganó un blanco. Y ganó un blanco porque Estados Unidos y muchos países hicieron un boicot y no fueron a jugar los Juegos Olímpicos en Rusia. Y después nos tendríamos que ir hace casi 2 años, hace casi 30, 40 años, que no ganó, me parece que fue Bolsov, me parece que fue en Múnich, que fue el último blanco que ganó un campeonato del mundo, o sea, una Olimpiada en metros lisos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que genéticamente la persona de color, la persona negra, tiene unos rasgos genéticos superiores a, digamos, a la raza blanca, ¿no? Igualmente que para otros deportes vemos que hay una superioridad también, digamos, genética de los blancos o de los chinos o de los amarillos o del latino o del tal, o sea, cada uno tiene, digamos, una ventaja, ¿de acuerdo? Sobre el resto, ¿no? Es una de las causas que estaba yo, digamos, investigando, y es una de las cosas que estoy investigando aquí en Colombia, es, ¿no? Digamos, el latino, el colombiano en este caso, puede tener un factor genético importantísimo a la hora de practicar ciclismo, ¿no? Es muy importante, de las pocas pruebas, digo pocas, en las que hemos hecho en España, he visto que el factor de B2 Max, de V2 Max, es mucho mayor, digamos, aquí en Colombia que en España, ¿no? Factor. Bueno, pero ahora vamos a ver cómo se dopa, ¿no? Creo que es ahí lo que iba un poco el tema y donde yo quiero poner la puntilla, ¿no? Y donde yo quiero establecer un poco la estocada, ¿no? Como dirían los toreros, ¿no? Digamos que lo que hacemos, digamos, donde tenemos todo nuestro información,
información, ¿no? Va unida a los cromosomas, ¿no? Entonces, en nuestros cromosomas, digamos, ahí está nuestro ADN, digamos, ahí está donde nosotros tenemos nuestro código genético, ¿no? Estamos hechos para una cosa y para otra, ¿no? No todos los genes, o sea, no todos los genes dentro de la cadena del ADN están activados siempre, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sino que cuando hay una demanda o hay un problema, nuestro código genético envía una orden a través de lo que se llama el ARN o el ARN mensajero, ¿no? El ARNM, ¿no? Nosotros lo que hacemos es mandar una orden, ¿no? Digamos, para, digamos, ejecutar una instrucción. Por ejemplo, en el caso de que haya una demanda de oxígeno, por ejemplo, nosotros cuando entrenamos y el cuerpo ve que quiere oxígeno, pero en cambio no tiene la capacidad, pues manda nuestro ADN, ¿no? Manda, digamos, ese trocito, lo envía, ¿no? Ese mensajero a través del ARN mensajero, el ARNM, lo manda y se va directamente a ese ribosoma que va a ser el que va a hacer la orden completa, ¿no? El que va a ejecutar la orden y va directamente al sitio y lo hace, ¿no? Entonces transforma la información en lo que queremos. Si nosotros lo que queremos es aumentar nuestro V2 Max, porque necesitamos más oxígeno, lo que hace es activar lo que se llamaría la eritropoyetina y a través de la eritropoyetina cogería y mandaría a fabricar más número de glóbulos rojos de los que tenemos porque necesitamos más. ¿De acuerdo? Ya habría más cosas, porque claro, también ya hemos dicho que habría, digamos, a ver, perdona. Entonces, digamos que lo que estamos hablando, que ya se me ha ido de la cabeza, ¿no? Estábamos en el tema del ribosoma, ¿no? Que había mandado la orden y que había mandado la orden en producir más eritropoyetina, entre la eritropoyetina pues estaba produciendo más glóbulos, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay un factor, digamos, que genera una orden y pone en marcha nuestro código genético. Claro, depende de cómo tengamos ese código genético, vamos a ser más capaces pues, de generar más o de generar menos, ¿no? Y dependiendo también de la edad, pues tenemos más despiertos. Ya decimos que no están siempre activos nuestro ADN, no está siempre activo, sino que está activo para producir cosas cuando nosotros las necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, lógicamente, eh, entonces, digamos, ahora te contestaré, ¿vale? Digamos que a lo largo de los tiempos hubo un esquiador, me parece que fue finlandés, de nombre muy raro, me parece que se llamaba Martita o algo así, que de repente empezó a ganar todas las competiciones de esquí de fondo. Pero ganar, quiero decir, ganar en plan bestia. O sea, en plan de que todo el mundo iba y de repente hay un tío que se va y no sabemos por qué, pero gana todas las carreras, ganó mundiales, ganó Juegos Olímpicos de Invierno, ganó todo. Un finlandés que fue muy acusado en su tiempo por ese tema, o sea, porque se pensaba que la gente que se tomaba algo, estamos hablando de años donde ni siquiera la eritropoyetina había aparecido. Después, con los años, 20 años después o 30 años después, esa persona se descubrió que tenía una mutación genética. Atención, estamos hablando como los mutantes, ¿no? Como Wolverine y como toda esta gente, ¿no? Estamos hablando que son gente que tiene una mutación genética y que a esta persona pues, le producía más glóbulos rojos de lo normal, ¿no? ¿Vale? Entonces, lógicamente, pues hace poco, en el año 2000, salió un artículo en revistas de estas como muy interesante, no sé aquí en Colombia qué revistas habrá de ese tipo, revistas así con cosas interesantes de ciencia y de investigación. Salió que había un bebé que salió en la clínica Marité, me parece que fue de Berlín, sobre el año 2000. El año 2000 me acuerdo yo, porque es que es una época clave para mi vida, el año 2000. Me acuerdo yo que salió un bebé del cual tuvieron que hacer un poco de silencio y proteger, lógicamente, al niño, porque creció un bebé cuando salió del vientre de la madre, un bebé totalmente formado muscularmente hablando. O sea, un culturista, un bebé culturista, ¿no? Un bebé culturista, ¿no? A los 4 años hay estudios, porque claro, estudios que hay sobre al respecto. De hecho, es el único caso en el mundo
que ha habido, es el único caso a nivel mundial que ha habido conocido. A los 4 años estaba levantando mancuernas de 4 kilos con los brazos extendidos. Hablando de una fuerza brutal, ¿no? Resulta que al principio pensaban que era una enfermedad, que era algo mal, y resulta que lo que era una mutación genética que pues realmente pues, no sintetizaba la miostatina, ¿no? Ya era crecer muscularmente fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo que sería una persona normal. O sea, es una anomalía, una mutación, o como queramos llamar, ¿no? En el mundo animal sí que existen mutaciones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, a la vaca azul belga, es una vaca hipermusculada, ¿no? O sea, he visto una vez alguna imagen de esa vaca que parece una vaca culturista, ¿no? Sin grasa, no sé qué, ¿vale? Entonces, también es lo mismo, tiene un mecanismo, esa raza, sea creada o no sea creada, digamos, esa raza lo que tiene es una mutación genética que hace que la miotatina no, pues, no asimile. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vosotros imaginaros, como deportistas, empezamos a pensar y decimos, ostras, tenemos, si dopándonos genéticamente, podemos tener, digamos, una ventaja competitiva y decir, bueno, pues que aumente el músculo sin control, ¿no? O que haga todo. Pues fijaros, si no van a querer los deportistas encima siendo indetectable. Ahora bien, ahora viene ya el hecho principal. Mira, he esperado 25 minutos para comunicaros esto, ¿no? En el estudio se hablaba de cómo se podría, digamos, de cómo se está haciendo ese dopaje genético y de cómo se está haciendo en ratas. Hay que decir que el dopaje genético hay casos en los que puede ser de manera permanente y hay casos en los que puede ser de manera temporal, ¿de acuerdo? No siempre es de una manera permanente, ¿no? Están en fase de investigación en animales, pero ya os comento que casi seguro que estará en humanos y habrá deportistas dotados genéticamente. Bueno, a lo que voy. ¿Cómo creéis vosotros que nos podríamos dopar genéticamente? ¿Cuál sería el mecanismo? Porque claro, no podemos tomar una inyección. Esto no es una cosa, una pastilla que se toma y ya está. No. ¿Cómo es? Pues chicos, adivinaros. Por medio de un coronavirus. Para flipar, para alucinar, ¿no? No sé, no sé cómo decirlo. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es coger a través de un coronavirus, porque claro, nosotros no podemos modificar nuestra genética de manera normal. O sea, nosotros nos tenemos que meter dentro, hemos dicho, ¿no? Nos tenemos que meter dentro de ese ADN y dentro de ese ADN la parte específica donde tenemos que ir y ese ribosoma específico que queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Por medio de ese coronavirus, fijaros que es un coronavirus, y luego ya podéis sacar aquí todas las conclusiones que queráis. Por medio de un coronavirus, nosotros vamos directamente, el virus tiene la capacidad de saber dónde va, porque el virus no se puede reproducir, ¿no? El virus lo que busca es un objetivo para modificarlo genéticamente, ¿no? Y para causarle una enfermedad, ¿no? Pero en este caso, en vez de causar una enfermedad, el coronavirus, o el virus, vamos a hablarlo virus, por lo tanto, coronavirus, a ver si me van a borrar el vídeo, el virus lo que hace es ir directamente a ese ribosoma y mandarle esa orden, esa instrucción para que produzca más, digamos, más eritropoyetina, para que produzca, digamos, más fuerza, para que pueda, ¿vale? Entonces, para que produzca más glóbulos rojos, para que produzca lo que queramos, ¿no? Entonces, claro, eso a mí, por eso quería también, me he visto obligado hoy lunes, ¿no? Normalmente no me conecto los lunes, en explicaros este caso, ¿no? Porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? Realmente dentro de lo que es esta pandemia y que estamos viviendo, esta historieta que estamos viviendo, no habrá algo de cambio genético cuando quieren hacer una cosa y luego ponernos una vacuna y tal y cual y más cual. Entonces, tener en cuenta eso que, al fin y al cabo, el coronavirus lo que hace es el coronavirus nos lo mandan por dentro del cuerpo, va directamente hacia ese ribosoma que queremos que cambie y nos hace cambiar y nos hace una instrucción, digamos, para mejorar nuestro rendimiento. Así que habría que pensar también esos laboratorios de Wuhan y esos laboratorios genéticos que existen, qué están haciendo, ¿no? O sea, qué están haciendo con nuestro cuerpo, ¿no? Cómo podrían, digamos, modificarnos genéticamente a una población entera, cómo nos podían castrar químicamente o genéticamente por medio de un coronavirus y tal. O sea, fijaros también lo peligroso que es, digamos, este coronavirus, pese a que no tenga una mortalidad elevada. Bien,
Dicho esto, ya veis que es súper curioso que un dopaje, perdón, que un dopaje genético se pueda, digamos, hacer mediante la inserción de un virus. Y es tan fácil como meternos un virus en el cuerpo y nuestra reprogramación. Bien, entonces, bueno, eso es una nueva forma. Lógicamente, estos sistemas, digamos, estos sistemas de dopaje están reservados normalmente a las máximas potencias, ¿no? Cuando digo máximas potencias, Estados Unidos, lucha, países que el deporte para ellos es una forma fundamental de la vida y de demostrar a los demás países que son los mejores. Entonces, bueno, es una cosa curiosa, espero que os haya gustado, ¿no? Esta historieta que os he puesto sobre el dopaje genético para acabar diciendo que a lo mejor esta historia del coronavirus pues, puede tener algo con una mutación genética que nos quieran programar, ¿no? A todo esto vamos a seguir, porque aunque nos gusten, vamos a seguir montando en bicicleta y vamos a seguir haciendo cosas, ¿no? Esto quiere decir que una persona con una mutación genética a favor de ser un ciclista, a favor de producir muchos glóbulos rojos, un fantástico, digamos, un tío de 90 de V2 más, quiere decir que vayamos a ganar. No, no. Seguimos en lo mismo. Por mucho dopaje que estemos metiendo, digamos, en un cuerpo humano, aunque le modifiquemos genéticamente, no podemos, digamos, ¿cuándo serías, por ejemplo, un superclase? Un superclase, pues, por ejemplo, en el momento que tendríamos a ese atleta finlandés, ¿no? Que ganaba todas las carreras. O sea, de repente sale un tío que gana todas las carreras y que nadie lo puede seguir, ¿no? Y resulta que ese tío, pues, también causa un control antidoping como los que hacen ahora, pues lo más seguro que hubiese tenido más glóbulos rojos de lo normal y no lo hubiesen dejado competir. Y en cambio era un factor genético. Por tanto, sigo pensando que el tema de los controles antidoping, sobre todo el tema de hematocrito, me parece una solemne tontería que se ha inventado la Comisión Olímpica y toda esta gente de antidopaje, porque es un puto negocio. Entonces, bueno, esto, que no reviento de no decirlo. Entonces, vamos a que siempre vamos a tener, digamos, que atacar al deportista. Hemos dicho que primero nos basábamos en un sistema de selección, ¿no? Entonces, pues iban por las calles los guerreros romanos, ¿no? Por ejemplo, y veían a un hombre que estaba muy fuerte, ¿no? Y decían, oye, pues tú ven que vas a ser gladiador, ¿no? O tal, este pelea bien, este tal, vamos a participar en los juegos, tú vas a venir y vas a participar porque tienes cualidades, ¿no? Entonces, esas cualidades, ¿no? Se pueden seleccionar porque tú vas por ahí y vas viendo a la gente, o bien ahí ya te has saltado una fase que es el crecimiento, ¿no? Si bien en el crecimiento de esa persona, tú pillas a una persona con 7, 8 años, depende de la cualidad que tú busques para ese deporte, si tú buscas esa cualidad justo en la época de crecimiento que estemos hablando, tú seleccionas o coges a un grupito para entrenarlos en esa cualidad, esos chicos van a ser súper desarrollados en esa cualidad. Quiere decir, por ejemplo, los niños. Los niños para hacer ciclismo, atletismo, triatlón, cualquier deporte de fondo, ¿no? De fondo. ¿Cuándo necesitamos, digamos, efectivamente? Entonces, por eso es una tontería el control antidoping con el hematocrito, porque yo conozco mucha gente que tiene hematocrito por encima de 50 de manera natural, ¿de acuerdo? Tanto personas que corren como personas que no corren, personas naturales, o sea, que no compiten ni hacen ningún deporte. Entonces, de hecho, tengo que deciros una cosa. En el árbol médico, ¿no? Tú vas a hacer una analítica de sangre y se considera peligroso a partir de 52, 55, digamos, el por ciento de glóbulo rojo. A partir de 52, 55 sí que se considera peligroso, pero no el 50 que han puesto los ciclistas. Yo desconozco mucho cuando se han hecho estas cosas. ¿Vale, Duarte? Entonces, lo que estábamos comentando, ¿no? Si nosotros cogemos en esa edad, ¿no? Donde los cambios, digamos, donde podemos introducirnos más fácil dentro de ese ADN, ¿no? Y le decimos, y le creamos, ¿no? Por ejemplo, pues ya hemos dicho que lo que hacíamos era, están durmiendo, ¿no? El ADN están durmiendo y de repente hay una demanda de consumo de oxígeno, ¿no? Que se está
provocando cuando esa persona tiene el ADN, esa parte donde está el consumo, los datos sobre el consumo de oxígeno, está en crecimiento, por lo tanto está despierta, despertísima, está en esa zona de... Entonces le mandamos esa orden, el ARNM va directamente a ese ribosoma, ¿no? Crea la orden de generar y de fabricar y de, digamos, genéticamente, una persona que no ha nacido con esos genes, le podemos hacer reproducir esos genes de una manera natural. Ojo, no estoy hablando de dopaje con el coronavirus, no, estoy hablando de un dopaje natural a la edad determinada de cada deportista, ¿no? Tenemos que ver a la edad que se desarrolla la fuerza, a la edad que se desarrolla la coordinación, a la edad que se desarrolla el V2 Max, a la edad que se desarrolla todo. Cada cosa tenemos más o menos unos patrones de edades que los pediatras nos van a decir fácilmente cuáles son los patrones de edades de cada signo. Entonces, claro, ahí es donde hay que jugársela toda, ¿no? Los países que quieran, digamos, tener buenos deportistas, echar mano a lo que esto es, digamos, intocable para la mayoría de los países, digamos, ¿qué tiene que hacer? Es ir a las edades donde los factores de crecimiento están ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que ir, hay que coger ese patrón de edad y cuidar a esa población para coger y para hacerlo de ciclista, ¿no? En el caso de los ciclistas, para hacer la patinadora, de jugador de triatlón, de jugador de fútbol, ¿vale? Para cualquier deporte tiene su época para poder, digamos, trabajar con ellos y, digamos, los buenos deportistas, ¿no? Buenos deportistas. Porque después también hay gente que está dotada genéticamente, pero a lo mejor hemos dicho que hay 220 genes dedicados al deporte. Porque una persona tenga los glóbulos rojos en 55 no quiere decir que el resto de los genes la acompañen, ¿de acuerdo? Por eso que hacer desde el punto de vista, digamos, natural, que sería coger a los niños en las edades que tienen que cogerse para entrenar de una manera estructurada, no para practicar deporte, sino para entrenar. Aunque pueda ser, digamos, una cosa que digáis vosotros, si están jóvenes, a lo mejor no se pueden, digamos, meter tanto. Sí, se puede hacer a método de juego o se puede hacer de muchas maneras, pero sí que hay que tenerlos, digamos, claro para digamos, meterlos en un programa de entrenamiento, ¿no? Adecuado a su edad, ¿no? Lógicamente no van a entrenar como profesionales, pero tienen que entrenar con datos, ¿no? Porque si el chico quiere ser profesional, tiene que acostumbrarse a trabajar con datos, ¿no? Como el futbolista. El futbolista necesita fondo, necesita fuerza, necesita velocidad, necesita técnica, pero necesita el balón, ¿no? Y juegan con el balón. Por lo tanto, el ciclista necesita el pulsómetro, como mínimo. Ya no el potenciómetro, pero sí el pulsómetro como mínimo. ¿Vale? Porque es el factor de entrenamiento de ese deporte y de esa persona. ¿Ok? Entonces, es lo que decimos, ahí es donde se puede, digamos, jugar y tener máximos beneficios genéticos, ¿no? En el caso de los niños, ¿no? Luego ya cuando somos más mayores, lógicamente, dependerá de cómo tengamos esa genética. Si nosotros de esa genética, digamos, transmisible de padre a hijo, tenemos esa genética, vamos a tener esa capacidad, aunque la tengamos escondida, va a salir esa capacidad, ¿de acuerdo? Pero si no la tenemos, no va a salir. Vamos a mejorar, porque lógicamente vamos a mejorar, pero no vamos. Claro, siempre mejoramos, siempre y cuando vayamos dentro de los rangos que tenemos que ir de entrenamiento. O sea, yo insisto mucho, es el tema, la ciencia del deporte ha avanzado y ha avanzado para todos igual. El que tenga la capacidad de entender eso, va a tener la capacidad de entrenar mejor, entrenar más saludable y encima andar más que los demás. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja competitiva frente al resto. ¿Ok? Y cada uno es individual y cada uno tiene sus necesidades. Esto me recuerda también un poco al tema de Meno Fuentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hizo una entrevista hace muchísimos años, cuando la Operación Puerto, ¿no? Cada ciclista, cada deportista, cada futbolista, los trataba de una manera individual, ¿de acuerdo? Los trataba de una manera individual. Por lo tanto, cada persona. Y ahí va un poco también lo que estaba diciendo Duarte, ahí que estábamos, que al no dejarlo competir, pues esa clase de discriminación. Pues también yo conozco casos de gente que ha producido su propia testosterona, ¿no? Yo conozco atletas juveniles, ¿no? Que han dado positivo con testosterona y ellos mismos estaban generando
testosterona, ¿no? Entonces, claro, realmente se discrimina, o sea, la ley de antidoping está un poco, entre comillas, y sobre todo, vamos a ver, una vez que llegamos al deporte de élite, estamos hablando que ya prácticamente el 100% de la gente usa ayudas de una u otra manera para poder mejorar su rendimiento, por lo tanto, yo pienso que meterle un buen barrido a todo eso y más con todo esto que viene, porque es que ahora entramos en lo que es el terreno genético, vamos a tener realmente un gran problema, ¿no? Porque va a ser indetectable, porque van a ir todos los controles siempre van por detrás de todo esto. Entonces, bueno, esto es un poquito la idea que os quería lanzar hoy, ¿no? De la investigación, ¿no? De cómo se puede usar el coronavirus para manipular genéticamente a un deportista, y es lo que se está haciendo, ¿no? Lo que está haciendo con ratas y tal, y probablemente se esté haciendo en animales, ¿no? Y probablemente en deportistas. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, gustosamente, aunque bueno, de dopaje genético no entiendo mucho, más que el procedimiento de por qué mecanismo, ¿no? Que actúa sobre el ribosoma y sobre la orden de darla directamente a esa parte, ¿no? Bien, ¿tenéis alguna preguntita por ahí, chicos? Silencios estáis. Bueno, las podéis dejar, este vídeo se lo dejo en mi canal de YouTube, ¿vale? Por lo tanto, estará en el canal. Si tenéis alguna pregunta, la dejáis aquí abajo. Acordaros también, a ver, vamos a ver, ahora sí que he preguntado Duarte. ¿La hora del alcance deportista influye en el desarrollo de glóbulos rojos y esto sería de paje? Pues vamos a ver, pues normalmente la poliglobulia debida a la altura no, porque nosotros, digamos, regulamos. Nosotros tenemos la capacidad de regular, depende de la altura que estemos, ¿no? Porque, digamos, lo que hace es cambiar la composición del aire y dependiendo de la composición del aire nosotros cambiamos, digamos, nuestra cantidad de glóbulos rojos porque tenemos, digamos, esa capacidad de no necesitar, si no necesitamos, pues cambiamos y si necesitamos, cambiamos. Lo que sí que, por ejemplo, el efecto de estar entrenando en altura va a beneficiar cuando bajamos en esa primera semana que estamos en altura y bajamos a nivel del mar, ¿no? Sí que tenemos una ventaja, pero que dura eso, una semana, 5, 6, 7, 8 días, ¿no? Va disminuyendo esa adaptación, ¿no? Igual que los velocistas, es al revés. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo de cuando haber competido y vas a un velódromo en altura, vas a Quito, por ejemplo, y vuelas en un velódromo. ¿Por qué? Porque son 200 metros, son una vuelta o son 250, y tú vas muy rápido porque el coeficiente de penetración del aire también cambia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero te cansas enormemente el triple de lo que sería una, una persona normal, ¿no? Entonces, lo que sí también es dependiendo, más que de donde crece el deportista, es la raza, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Duarte. Antes hemos estado hablando de que en los campeonatos, en los Juegos Olímpicos de velocidad de 100 metros, nos tendríamos que ir a 1980 para ver el primer ganador blanco de 200 metros y fue porque no se presentaron, porque hubo un boicot contra la Unión Soviética y no fueron a los Juegos Olímpicos. Y hoy ya nos tenemos que ir, creo, hace 40 años por lo menos, que fue Borsov en los Juegos Olímpicos de Múnich, ¿de acuerdo? En los Juegos Olímpicos de Múnich, que eso tiene pinta en Múnich, es que no, bueno, es que yo no, creo que ni había nacido yo. No, sí que había nacido, pero me he quitado ahora muchos años de encima. Pero yo pienso que hace 40 años, por lo menos, 40, 42 años, en esos Juegos Olímpicos fue donde el último ruso ganó un campeonato de velocidad de 100 metros lisos, ¿no? Por lo tanto, el factor raza es mucho más determinante que el factor, digamos, altura. Vosotros habéis visto, ¿no? Por ejemplo, pues los negros tienen una capacidad para los deportes de rapidez más que los blancos, ¿no? O, por ejemplo, los chinos, pues en natación. Y después, claro, y después están los americanos que tienen juego en todo, ¿no? Que ahí está lo sospechoso de todo esto, ¿no? Que lo que íbamos de tal, ¿no? Bien. Sí, chicos. Creo que te he contestado, Duarte. No sería dopaje. 5 días, ¿qué dices? 5 días. Ah, por lo de la edad. Hace 5 días. Yo la verdad que no recuerdo. Yo lo sé porque, vamos a ver, me gusta mucho el atletismo de velocidad. Me encanta, ¿no? O sea, los 100 metros y los 100 metros vallas es una cosa que me encanta.
técnica y por la explosividad, ¿no? Por la técnica de las vallas y la explosividad de lo que es los 100 metros, ¿no? Y sí, sí, vamos a ver. No, estamos hablando, es que claro, estáis uno en Facebook y otro en Instagram, ¿no? Estaba diciendo Duarte, te están contestando Duarte, que está con mi compañero Juan Carlos Carreño, ¿no? Que sí que estamos hablando muchas veces, hablamos del tema de la altura, ¿no? Y me está contestando que 5 días, ¿no? Duraría más o menos lo que depende, ¿no? Y para que te durase 5 días tendría que estar por lo menos en altura. El caso de él, Juan Carlos, es de que está viviendo en altura ya. O sea, él está viviendo en altura. Entonces, él va a notar la diferencia, pues eso, en una semana. Luego, después de la semana, sus glóbulos, su mecanismo, digamos, ortostático y todo, pues se regula y va a quedar pues, igual que todo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Sí. Por lo tanto, es que el tema de la altura, pues sí, vale para una prueba determinada o tal, pero tener en cuenta también de que ese factor, digamos, positivo puede acarrear también problemas negativos. O sea, el cambio de altura, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del consumo, pero vamos a ver, la presión arterial, la somnolencia, hay un montón de cosas, digamos, que perdón, es que se está viendo todo el rato los vídeos, es que hay un montón de cosas que tener en cuenta, ¿no? Porque un cambio de altitud genera muchas cosas en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? No solo genera una ventaja de tener más glóbulos rojos, ¿no? Bien. Sí. Bueno, vamos a ver por aquí alguna cosa más. Si no, chicos, Juan Carlos, un saludo, no sabía que estabas conectado. Eh, Pues bueno, muchachos, y esto ha sido todo, me ha llamado mucho la atención el tema del coronavirus y me ha dado mucho que pensar, ¿no? Es decir, yo soy de una corriente pensadora y me ha dado mucho que pensar por esto, ¿no? Porque, ¿qué será esto del coronavirus? Que no nos querrán manipular genéticamente con algo, ¿no? No sé, hay mucho de eso. Pues eso, curiosamente, pues viendo cómo a las ratas le estaban modificando su ADN, pues me ha llamado la atención que fuese por medio de un coronavirus. Entonces, bueno, chicos, no pasa de ser mega anecdótico, tenía muchas ganas de estar comunicándome con vosotros. Ya sabéis que cualquier cosa, ahora había un chico que me había contestado por un chat, ahora te contesto, ¿vale? Y bueno, aquí me está pidiendo por aquí uno el teléfono. Mándame un mensaje privado, me parece que era, a ver si me acuerdo quién era. No me imagino que me mandará un mensaje por privado. Vale, chicos, pues bueno, buenísimas tardes, amigos. Dejo registrado el vídeo, pues si acaso os habéis perdido la parte de adelante o lo que sea. Y en el mismo YouTube podéis coger y podéis escribirme las preguntas que queráis. Y vamos a ver, aunque yo ya sabéis que de dopaje genético no tengo ni idea. Vamos a ver, ni idea de lo que he leído y poco más. Ok, chicos, bueno, pues un gran abrazo a todos. Feliz final de tarde, ¿de acuerdo? Era más hambre. Y y bueno, y buenas tardes a todos y feliz café, así un café agradable. ¿Vale? Chicos, chao. Chao.